Soy el Padre Gabriel Aldana y comparto con ustedes el Evangelio, la palabra del Señor de este día. El Señor que nos hace esa invitación a encontrarnos con Él para redescubrirle cada vez más en la presencia de la palabra de Dios. Así que, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a encontrarnos nuevamente en la escucha de la palabra de Dios. Nos disponemos a meditar la palabra de Dios colocándonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 15 y del 24 al 28. Hermanos, Cristo es mediador de una alianza nueva. En ella ha habido una muerte que ha redimido de los pecados cometidos durante la primera alianza. Y así los llamados pueden recibir la promesa de la herencia eterna. Cristo entró no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces desde la fundación del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez al final de los tiempos para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo, por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez y después de la muerte el juicio. De la misma manera, Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá sin ninguna relación al pecado para salvar a los que lo esperan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 97. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad de victoria, tocad. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Tañed la cítara para el Señor, suenen los instrumentos con clarines, y al son de trompetas aclamad al Rey y Señor. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para arramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá arramblar con la casa. En verdad les digo, todo se le podrá perdonar a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Así, queridos hermanos, escuchamos nosotros en la primera lectura en la carta a los Hebreos cómo se nos habla de esa dimensión sacerdotal, Cristo que ha donado su vida, el sumo y eterno sacerdote, su cuerpo y su sangre, esa dimensión sacrificial de la Eucaristía. La Eucaristía es precisamente el ofrecer el cuerpo y la sangre del Señor. Y por eso, queridos hermanos, esa dimensión de sacrificio de la palabra de Dios. Pero también, queridos hermanos, podamos nosotros reflexionar en el Evangelio cómo aquellos que estaban allí, fariseos, estaban juzgando a Jesús, le estaban blasfemando y le estaban creando una calumnia. Expulsa a los demonios, le llaman Belzebú, con el poder de Belzebú. Le estaban calumniando y obraba él en el Espíritu Santo. Así, queridos hermanos, nosotros estamos llamados a mantener constantemente, queridos hermanos, un corazón sencillo, un corazón concreto en el cual nosotros podamos también medir las palabras, lo que decimos. ¿Cuántas veces herimos con las palabras? ¿Cuántas veces juzgamos a los demás? Y por eso nosotros estar muy atentos. Los escribas habían bajado de Jerusalén y decían, tiene a Belzebú y en virtud del príncipe de los demonios arroja a los demonios. Por falta de buenas disposiciones, las obras del Señor son interpretadas como obras del demonio. Es decir, lo que Dios estaba obrando eran ser interpretadas como obras del demonio. Todo puede ser confundido si falta esa rectitud de conciencia en el colmo que de su obcecación llegara a decir Jesús tenía un espíritu inmundo. Le decían que Jesús tenía un espíritu inmundo. Por eso, queridos hermanos, nosotros estar llamados concretamente a cómo vivir nosotros, qué pensamos de los demás. Toda persona tiene ese derecho a conservar bien su nombre. Toda persona, mientras no haya demostrado con hechos indignos, públicos y notorios que no le corresponde. La calumnia, la maledicencia, la murmuración construyen grandes faltas de justicia contra el prójimo, pues buen nombre es preferible a las grandes riquezas. Queridos hermanos, ¿cuántas veces se sufre por las blasfemias? Cuando alguien sabemos un defecto de los demás y se lo estamos diciendo de un lado a otro, de un lado a otro, y estamos corriendo. ¿Cuánto más a veces, queridos hermanos, se usan los medios tecnológicos, los medios actuales, las redes sociales, para difamar a las personas? Porque nos interesa la propaganda del mal, se exponen los nombres de las personas, incluso de personas inocentes. Pensemos cuántas veces iniciando un juicio a una persona que no sabemos si es culpable o no, y que tiene el derecho a la buena fama, a la presunción de inocencia, a veces se le condena ya en un primer momento, se le expone al escarnio público, se le destruye su imagen, se le daña, después llega una sentencia, quizás negativa, ya no hay forma de reparar esos daños que se han causado. La blasfemia, ¿cuántas veces, queridos hermanos? Por eso nosotros estar muy atentos, queridos hermanos. A veces también la calumnia es una injusticia, porque la calumnia es inventar algo malo de una persona y hacerlo ver como si fuese verdad. La calumnia destruye a las personas. Cuando nosotros hemos sido víctimas de una calumnia, se nos ha dañado totalmente la reputación. Por eso nosotros no podemos ser cómplices, queridos hermanos, ni de la blasfemia, ni de la calumnia, ni de la maledicencia, ni de la murmuración. No, queridos hermanos, tenemos que mantener siempre, honrar el nombre. Si nosotros estamos con alguien, que esa persona viene a hablarnos mal de otra persona, hasta aquí, por favor. Sí, como propósito no deberíamos hablar de nadie que está ausente en ese momento, nadie que está ausente. Esa es la actitud del cristiano, mantenernos coherentes con las palabras. Por eso también estar muy atentos. El origen más frecuente de la difamación, de la crítica negativa, de la murmuración, es la envidia. La envidia, la que está en el corazón, que daña, que destruye. La envidia que hace allí, tenemos que revisar, queridos hermanos, cuando nosotros estamos murmurando de los demás, juzgando a los demás, en el corazón atentos, porque está allí carcomiendo la envidia,
que no sufre las buenas cualidades del prójimo, el prestigio o el éxito de una persona con una institución. Murmuran también quienes propagan, quienes cooperan a su propagación de palabra a través de las redes sociales. Caemos en esa situación de murmuración, de engaño, y esto es un pecado, queridos hermanos. Cuando nosotros nos dejamos llevar por la murmuración, cuando hacemos eco y damos esa publicidad a esos hechos y esos dichos calumniosos fomentados por el odio. Esto es lo más, queridos hermanos, el odio de fondo. Por esto, nosotros, queridos hermanos, mantener nuestra disposición siempre de hablar bien de los demás, de hablar bien de los demás, que no salgan en nosotros, queridos hermanos, juzgar a los demás. ¿Cuántas veces se usan los medios para destruir la imagen de las otras personas? Que nosotros verdaderamente mantengamos coherencia con nuestra vida cristiana, de mantener sí a lo que es sí, no a lo que es no, pero nunca se nos permita hablar mal de una persona, hablar mal del prójimo. Queridos hermanos, que Dios les bendiga y les acompañe y que podamos nosotros seguir perseverando en esta escucha de la palabra de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.